Bueno, saludo a la amada Iglesia, a los hermanos y a los amigos con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Y seguimos con los problemas que tiene la versión Reina Valera 1960, de cómo usted no va a poder hablar la palabra de Dios como corresponde y la incredulidad que hoy hay, el libertinaje, la falsedad, la mentira, todo tiene que ver con esa Biblia. Porque todos los cambios son inspiración de Satanás, de Lucifer. Entonces el espíritu de Satanás está actuando ahí, claramente. Todo modificado, cambiado. Vamos a ver simplemente así, a vuelo de pájaro, una situación para que veamos cómo. El apóstol Pablo habla claramente de una cosa y nosotros tenemos otra así relativa. Efesios 4:19, versión Reina Valera 1960, dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, ¿perdieron sensibilidad en qué? ¿De qué? ¿En qué? ¿De qué? No se menciona. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Después que perdieron toda sensibilidad, ¿de qué? ¿En la mano, en el pie? No sé. Vamos a ver qué dice el Textus Receptus. Los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, el acto de la conciencia de acusarnos, decir, no, eso está mal, no tenés que hacer eso. Los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas. Claro, cuando usted queda cauterizada la conciencia, es decir, no actúa más para acusarle por sus delitos, no queda otra que hundirse en el mal. Pero en el versículo anterior, ¿cómo hace usted para saber si no define qué? Interesante, ¿verdad? Pero acá hay algo peor todavía. Escuche bien, porque si usted no lo compara con lo que significa, nunca se va a dar cuenta. Efesios capítulo 4, verso 21, versión Reina Valera 1960 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, conforme a la verdad que está en Jesús. Quiere decir que Jesús tiene una verdad, Mahoma tiene la otra, el judaísmo tiene la otra, Confucio tiene la otra, Platón tendrá la otra, Aristóteles tendrá la otra, pues dice conforme. O sea que hay una verdad particular de Jesús, pero también hay verdad en otros lugares. ¿Entiende la implicancia de lo que dice? ¿Qué dice el Textus Receptus? Cómo la verdad está en Jesús. Él es la verdad y toda la verdad está en Él y punto. No es conforme a la verdad que está en Jesús, porque eso hace que otros tengan la verdad también. O su verdad, que es verdad en sí, según esa idea. Pero aquí Pablo escribió lo que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo la verdad está en Jesús? ¿Cómo va a predicar lo mismo si la misma oración le está diciendo que es parte de cierta verdad? Vamos a ver cómo se cambia el tiempo aquí. Entonces, al cambiarse de tiempo, se modifica todo. Efesios capítulo 5, verso 6, versión Reina Valera 1960, dice algo como esto: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por las palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios. O sea, lo que va a suceder es por las cosas vanas. O sea que a futuro van a tener por las cosas vanas. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque por estas cosas ha venido la ira de Dios, ya está la ira de Dios. ¿Cómo va a hablar lo mismo? Un poquito difícil. Vamos a mencionar algo que han omitido por aquí. Efesios 6:12, versión Reina Valera 1960 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales
de maldad en las regiones celestes. Bueno, en esta largo versículo se ha omitido algo muy importante. Dice así al centro, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de las tinieblas. Los señores del mundo, que le podríamos llamar por aquí hoy los Rothschild, Rockefeller, las otras 10 familias, los contraseñores del mundo, esos son. No, actualmente no lo tenemos. Entonces no tenemos en dónde apoyarnos para hablar de esos señores. ¿Entiende? Que hicieron eliminar que se mencione hombres que están sobre la tierra, que son la parte nexo con el mundo espiritual. Bueno, así es esa Biblia. Vamos a ver un último caso en Efesios, para entender claramente aquí cómo tenemos algo nosotros y el apóstol Pablo escribió otra cosa. Efesios capítulo 6, verso 24, versión Reina Valera 1960 dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, pero es Jesús el Cristo, con amor inalterable tenemos, amén. En ese lugar donde dice con amor inalterable, ¿qué dice el Textus Receptus? Que aman al Señor nuestro Jesús el Cristo en incorrupción. ¿Que es tan difícil poner lo mismo? Claro, ellos no quieren, porque mencionar que Jesús está en incorrupción es que Él resucitó. Y si se quiere negar la resurrección y unas cuantas cosas que se hacen en el ocultismo, mejor lo sacamos, dijeron, y pusieron con amor inalterable. Cuando Pablo habló de que Jesús está en incorrupción, ¿va a hablar lo mismo? Jamás, jamás, jamás. Así está el tema, ¿eh? Así está el tema. No voy a mencionar todo lo que hay, ¿eh? Estoy mencionando algo y en algún momento aceleraré el proceso porque no tampoco voy a hacer todo lo que hay. Pero que sí tenga una idea de lo que se ha hecho. Supongamos, vamos a ver cómo, aquí en Colosenses, entrando en Colosenses, una cosa dice el Textus Receptus y otra tenemos nosotros hoy. Que ya le he dicho muchas de esas y cuántas vendrán todavía, pero vamos a ver esta. Colosenses 1.17, versión Reina Valera 1960. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten en Él. Están debajo de Él, subsisten. ¿Qué dice el Textus Receptus? Y todas las cosas consisten por Él. Consisten. En esto es lo que, como dijo el apóstol Pablo, en Él somos, vivimos y estamos porque Él llena todo. Y esa es la realidad. Lo cambiaron porque modifican el testimonio real de Jesús. Lo limita. No, esto es bastante, muy mal. Siguen los cambios en donde habla de criatura. El texto recepto no tenemos creación, criatura no. No quieren que esa situación. Mire, vamos a hacer una cuestión aquí, porque lo que nosotros tenemos, ellos no cambian el aspecto para hablar de que allá en la gloria nos van a presentar en un estado, cuando el apóstol Pablo habla de acá. Y eso lo han hecho mucho. ¿Por qué? Porque entonces, claro, allá no hay otra manera de que sea así. Pero el apóstol Pablo hablaba de acá. Y eso es lo que justamente ellos quieren negar, que de esa manera sea acá, aquí. Veamos en Colosenses 1.28, versión Reina Valera 1960, dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre
en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Esto más vincula claramente allá. Y ahí es la única manera de presentar, es perfecto, de otra manera no se presenta. Pero Pablo estaba hablando de acá. ¿Qué dice en esa parte? Para hacer a todo hombre perfecto en el Cristo Jesús. ¿Va a hablar lo mismo? No puede. Entonces siempre le van a hablar del cielo, en el día que se llega ese momento, ahí cuando te presente el Señor. Y Pablo está hablando de acá. ¿Sabe cuántas hay de esas cosas? Hay tanto, mire, tanto que bueno, voy a ir observando qué es lo que le puedo mencionar. Mire este cambio, es terriblemente vergonzoso. Colosenses 2.18, versión Reina Valera 1960 dice, nadie os prive de vuestro premio. Mire, nadie prive de vuestro premio. Ahí está el cambio. Yo le voy a decir si puede ser una oración sinónimo, eso con lo que Pablo dijo. Porque es una traducción. Afectando humildemente, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en su propia mente carnal. Acá tenemos la palabra mente, en donde no habla de mente el texto receptus, sino dice sentido. Le agregó a la carne una mente. Pero bueno, da para todo eso. Vayamos a la oración principal. Nadie os prive de vuestro premio. ¿Qué dice el texto receptus ahí? Que nadie os gobierne a su voluntad. Que nadie os gobierne a su voluntad. ¿Qué tenemos? Nadie os prive de vuestro premio. ¿Qué traducción, eh? Y después dice, hoy tenemos vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Qué es el texto receptus? Andando hinchado en el vano sentido de la carne. No habla de ninguna mente. Bueno, usted decide. Vamos a ver aquí cómo se habla de cosas graves y se disminuye una vez más la situación porque así le gusta al ecumenismo. En el ecumenismo no se habla de pecado, de nada, ni desobediencia, ni de nada, y bueno, le gusta esa situación. Colosenses 3:6, versión Reina Valera 1960 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Y cuándo no viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia? Siempre viene. ¿Pero está hablando ahí de hijos de desobediencia? Sí, pero no a ese nivel, porque es el nivel más bajo. Vamos a ver qué dice el texto receptus. Por estas cosas la ira de Dios viene en los hijos de rebelión, porque los hombres desobedecen por ignorancia, por desconocimiento, por la ley del pecado que está en sus miembros. Pero los hijos de rebelión son los que son conscientes y luchan contra Dios. Entonces Dios está hablando de cosas distintas. Ellos lo llevaron a lo común cuando Dios está hablando de enemigos frontales. ¿Va a hablar lo mismo? Bueno, son cosas que quedan en estudio, ¿vio? Porque ¿cómo va a hablar lo mismo cuando no tiene la opción de hablarla por la forma en la cual está escrito? Las palabras que cambiaron. Vamos a entrar en la epístola a los Filipenses. Aquí hay un cambio que cuando lo escuche se va a dar cuenta que muchas veces se mencionaba y se decían cosas y se predicaron cosas que son totalmente imposibles. Si uno razona y piensa, pero cuando lee, ve la palabra de Dios, dice, no, si es la palabra de Dios, la infalible palabra de Dios, claro, pero no esta, no la Biblia Reina Valera 1960. Infalible es el textus receptus. Esto no. Esto está todo pervertido. Vamos a ver cómo por aquí cambian las palabras y claro, no va a poder hablar absolutamente para nada lo mismo. No. Porque ahí no
no dice de lo mismo, solamente hace alusión. Filipenses capítulo 2, verso 10, versión Reina Valera 1960. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Bueno, tenemos una mención a distintos lugares. El cielo, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué dice el Textus Receptus? Que en el nombre de Jesús toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal y de lo infernal se doble. Armaron una oración para no mencionar que el infierno dobla rodilla, ¿vio? No le gusta. Pero eso es lo más común, lo más natural. Cuando el Señor va a algún lugar, ¿sabe qué pasa con los demonios? Todos caen de rodillas. Todos. Y como acá el apóstol Pablo dice que se doble la rodilla, mejor digamos, hagamos alusivo, no mencionemos el infierno. ¿Le gusta esa Biblia? Bueno. Así está como va viendo. Son cosas, mira, aquí está esto que es un grave cambio, y bueno, y se dicen cosas imposibles. Pero el cambio lo pone. Yo entiendo que, como ellos no son ignorantes de los cambios que hacen, saben que es una locura decir eso. Pero bueno, es lo que pasa. Filipenses capítulo 4, verso 7, versión Reina Valera 1960 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, lo que está diciendo ese versículo, que al tener paz con Dios, lo único que usted va a hacer es pensar en Jesús. O sea, en ningún momento usted va a poder pensar en nada más. Ahora yo le digo, ¿cómo hace usted para estudiar? ¿Cómo hace usted en su trabajo, para hacer las cosas? ¿Cómo hace usted en la vida diaria cuando va a algún lado? Si todo lo que usted piensa es Jesús nada más. No lo puede hacer. Sea coherente con la situación. Si usted no pone su mente y su pensamiento en lo que está haciendo, usted puede acompañar sus pensamientos de actividad con otras cosas. Pero no puede solamente pensar en una cosa, porque lo contrario no va a estar en las otras. No se puede. Imposible. O sea que vuestros pensamientos todo el tiempo en Cristo Jesús es imposible. Ellos lo saben lo que pusieron esto. Y se deben reír mucho de los que hablan de esto y predican esto. Porque no fue eso lo que el apóstol Pablo dijo, que dijo: y vuestro entendimiento en el Cristo Jesús. Porque usted, una vez entendido y comprendido, lo deja guardado ahí, y cuando necesita ir al tema lo trae de nuevo. Y su entendimiento siempre estará correcto en el Cristo Jesús, siempre. Porque usted lo tiene guardado correctamente y siempre usted pensará correctamente. Es otra cosa que se está hablando. No sé, usted estará dándose cuenta, yo no quiero sumar más calificativos, porque realmente esto es de un nivel tremendo. Vamos a ver cómo, ahora ya entrando en primera a los tesalonicenses, cómo nosotros tenemos algo y el apóstol Pablo se refirió a algo mayor. Como todo, ellos lo disminuyeron. Primero los Tesalonicenses 1.4, versión Reina Valera 1960. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Dios los eligió a ustedes. ¿Así habló Pablo? No. ¿Y qué hacemos? Bueno, porque si dice vuestra elección, podemos formar la doctrina de la elección, ¿vio? Bien. Pero vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo ahí. Estando cierto, en el Textus Receptus, hermanos amados, de que sois escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo ya le había predicado y fueron escogidos. Es un estado distinto. La elección, Dios eligió que todo el mundo en este tiempo se salve por el Evangelio. Eso es para todos, no era solamente para Tesalónica. Pero ellos, como escucharon el Evangelio, fueron escogidos. Es un estado distinto. Bueno, no sé cómo hacer para hablar lo mismo. No lo sé. Quizá usted sepa que lo puede manejar al tema. Usted se va a dar cuenta cuándo no es y bueno, va a decir, no, acá no va esto. Es muy difícil eso. Quiero mostrarle aquí un ejemplo
cómo nosotros tenemos escrito algo y cuando usted ve lo que Pablo dice no tiene el mismo sentido. Primero a los Tesalonicenses 3:2, versión Reina Valera 1960 dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios. Mire lo que hacen acá, después hay otro aspecto, creo. Y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. O sea que, si lo va a confirmar, le va a exhortar respecto a la fe, algo hay ahí. Porque la forma de mencionar esa oración implica que algo hay que atender ahí. Bueno, pero veamos cómo han disminuido lo que Pablo le dice a Timoteo. Nosotros tenemos servidor de Dios, y no está mal, está bien, pero así lo dijo Pablo, no. Pablo dijo ministro de Dios. Cuando en esta versión se habla de dignidad, lo tiran para abajo. ¿Les gusta eso? Entonces vemos que para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe, como dice, ¿qué está pasando con ustedes? Eso es lo que dice la oración. Vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo. A confirmaros y exhortaros en vuestra fe. Van a hablarle de lo que ellos tienen. Entonces ellos estaban bien. Pero como acá lo ponen, como lo tenemos hoy, hay problema. No va a poder hablar lo mismo. No. Este versículo acá es muy importante, por eso lo voy a mencionar. Y después vamos a hablar algo que contradice. El apóstol Pablo aquí contradijo al Señor Jesús y obviamente por escrito dejó su pecado. Bueno, pero eso lo vamos a ver más en un ratito. Primera a los Tesalonicenses 4:6, versión Reina Valera 1960 dice: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Tenemos así, que ninguno engañe, o sea, difame, agravie es difamar, ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Bueno, dice así exactamente el Textus Receptus. ¿Qué dice? Que ninguno oprima ni calumnie en nada a su hermano. No habla igual, ¿vio? Que ninguno oprima ni calumnie en nada a su hermano. Oprima se puede hablar de un trabajador. No, tenemos que terminar hoy, ¿eh? Esto se termina hoy. Hoy porque me pidieron hoy mentira, es porque él quiere ganar más. Oprima, opresión. Y después calumnia, no sirve si cuando yo lo traje no anda para esto, no sirve. Que ninguno oprima ni calumnie en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado. ¿Sabes cuántos calumnian y cuánto oprimen a los hermanos que trabajan con ellos? Cómo le mienten, lo manipulan, lo estafan. No hay ninguna honestidad ni nada. Pero ellos no tienen el texto que dice que ninguno oprima ni calumnie, sino que tienen que ninguno agravie ni engañe. Entonces no golpea la conciencia de la misma manera. Bueno, todo está preparado para que el pecado reine abundantemente. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo aquí negó a Jesús. Sí, el apóstol Pedro lo negó 3 veces y cantó el gallo. Pero acá lo encontramos al apóstol Pablo. Y lo dejó por escrito. Pero no es histórico, sino que es algo que está ahí como que se pudiera hacer. Veámoslo. Primero a los Tesalonicenses 4:1, versión Reina Valera 1960. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Os conjuro. Conjuro es acompaño de juramento. Acompaño de juramento. Jesús dijo: no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada, sino vuestro hablar sea sí, sí, no, no. ¿Cómo Pablo va a negar a Jesús diciendo os conjuro? Esto que le digo lo acompaño con un juramento, cuando Jesús dijo que no se jure. ¿Pablo realmente hizo eso? No.
Eso está en la Biblia, versión Reina Valera 1960, que es una negación de la doctrina. ¿Qué dice el Textus Receptus? Os amonesto por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Os amonesto. Por eso muchos nos dicen, no pueden dejar de decir juro, juro y juro, y aunque sean creyentes evangélicos. ¿Por qué si lo tienen ahí que pueden hacerlo? Porque si Pablo conjuró, ¿por qué no él? Es algo que Jesús prohibió. O sea que Pablo dio una orden acompañada de algo que Jesús prohibió. Bueno, pero si vamos al Textus Receptus, eso nunca sucedió. Bueno, esa es la Biblia que se tiene hoy, la versión Reina Valera 1960. Vamos segunda a los Tesalonicenses, en donde vamos a ver algunas cosas ahí. Observaremos si tenemos tiempo, tenemos muy poquito tiempo, pero bueno, vamos a ver qué podemos ver de aquí. Vamos a ver el primer caso y cerramos porque ya se nos va el tiempo. Segunda a los Tesalonicenses 2:2, versión Reina Valera 1960. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es bastante y tiene bastantes modificaciones. Primero, ¿qué tenemos? Que no dejéis mover, tenemos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que no os mováis. No era que otros lo iban a mover, que ellos no se muevan, le dijo. Fácilmente de vuestro sentimiento, dice Pablo. ¿Qué tenemos nosotros hoy en la Reina Valera? Modo de pensar. Luego tenemos, ni por carta como nuestra, como si el día del Señor estuviera cerca. Y hoy en día, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, un enredo hacen. Como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hacen todo un enredo con lo que dicen. ¿Qué dijo Pablo? Como si el día del Señor estuviera cerca. ¿Qué dio a entender entonces el apóstol Pablo? Él sabía que el Señor iba a demorarse, no iba a venir en sus días. Pero de la forma que ellos lo escriben y modifican, permite cualquier forma de expresión, cualquier manera de entender. Es tremendo. Pero bueno, eso es lo que hay. Eso es lo que se tiene y eso es lo que se maneja hoy como la infalible palabra de Dios. Voy a mencionar un versículo más y con esto cerramos. Lo que dice en 2 Tesalonicenses 2:11, versión Reina Valera 1960, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. O sea que si Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces usted dice poder, cuando usted habla de poder, dice, bueno, van a hacer hablar a esa estatua, le van a dar vida a la estatua en Apocalipsis 13, eso es poder realmente, y van a hacer grandes milagros, y va a hacer descender fuego del cielo, y qué sé yo. ¿De eso hablaba el Señor? No. Bueno, pero eso es demostrar poder. ¿De qué hablaba? Escuchen con atención. Por tanto, pues, enviará Dios en ellos operación de error. Operación de error es engañar, manipular, distraer, poner en otra situación para que las personas no se den cuenta de lo que están haciendo. Es una operación de error. No hay milagro, no hay fuego del cielo, no es por la estatua, la imagen, nada de eso. Es una forma engañosa de conducir que las personas compren mentira. ¿Cómo va a hablar entonces lo mismo con un versículo y otro? Imposible. No hay forma, pero bueno, eso es lo que hay. Sin el Textus Receptus no va a poder hablar la palabra de Dios en verdad. Va a hablar otras cosas. Bueno, hasta aquí llegamos. Dios bendiga a todos y continuamos en el próximo programa, la próxima audición, el próximo video. Dios bendiga a todos y hasta entonces.